Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, buenas noches. Es un placer saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poder hoy transmitir una palabra de Dios para edificación, como está escrito, para completa edificación. Quiero seguir con una serie de temas que vamos a ver conforme a los sentidos. Este lunes hablamos de lo que fue el sentido de la vista, de ver espiritualmente. Qué tan importante es ver que cuando nosotros tenemos deseos, dice la palabra en Primera de Juan capítulo 2, verso 15, habla de los deseos de los ojos, ¿sí? De este sentido. Y en lo natural, cuando uno de los sentidos falta, hay otros sentidos que se agudizan. Pero sin embargo, en lo espiritual, amigo que me escuchas, no te faltará ningún sentido. El Espíritu Santo tiene también y se desenvuelve conforme a la palabra de Dios y se desenvuelve también conforme al fruto del corazón de Dios, que es amor. Entonces, quiero invitarte hoy a escuchar el tema de hoy a través de oír la palabra de Dios, oír espiritualmente. Es importantísimo, así como el ver, el oír también es de suma importancia. Por eso hoy quiero invitarte a la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 10, verso 17. Y allí donde estás te invito a cerrar tus ojos. Vamos a orar y poner el tema del mensaje en las manos de nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gloria, honra y alabanza por siempre, Señor. Te invitamos a ti, Padre, principalmente porque tenemos hambre, tenemos sed de ti, Señor. Te necesitamos. Y hoy, Padre querido, envía palabras, Señor. Tú tienes preparado un tema y queremos abrir el corazón y que sea buena tierra para que en ella, Señor, sea echada la semilla de tu palabra. Y ella es buena semilla. Y queremos ser buena tierra para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te damos toda la gloria, Señor. Nuestro corazón está en tus manos. Ponemos, Señor, tu palabra y escríbela, Señor, en la tabla de nuestros corazones, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Pues vamos a hablar hoy de oír espiritualmente. Empezando con el oír en lo natural, pues tú sabes perfectamente que también el escuchar es de suma importancia en lo natural. Nadie puede aprovechar los estudios si primeramente no escucha. Nadie puede tampoco llevar a cabo una buena instrucción si primero no prestó atención con los oídos. Y la palabra de Dios dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Es por eso que el oído es un sentido muy especial, tanto en lo natural, pero también en lo espiritual. Y quiero invitarte a que tú medites en ello. En estos tiempos hay tantas cosas que provocan que no haya una atención debida a la palabra de Dios. Hoy las redes sociales, el instrumento que es el teléfono, ha sido de ayuda, pero también ha perjudicado gravemente y ha hecho que muchas personas no presten atención. Las reuniones, las personas no solamente están perdiendo el sentido de la vista a través del teléfono, solamente ven cosas que no le convienen, también escuchan lo que no conviene. Y la palabra de Dios habla que en el oír se enredan muchos pecados, como el chisme. El chisme trae disensiones y debes tener cuidado con lo que oyes. Así como el evangelista Felipe habló con aquel etíope que le dijo, ¿entiendes lo que lees? Su mirada estaba puesta en las Sagradas Escrituras, en ese pasaje de Isaías, pero sin embargo le dijo, ¿cómo lees? También, ¿cómo escuchas? En varias ocasiones estoy seguro que vas predispuesto a escuchar o vas con toda la alegría y el ánimo de escuchar atentamente. Por eso el oído espiritual es básico para tu corazón. ¿Por qué razón? Hay personas que me hablan mucho de fe, que dicen que creen en Dios, y yo no pongo en duda la palabra de alguien, no me corresponde a mí, yo no vine a juzgar a nadie, no me corresponde tampoco eso. Pero Dios, que conoce todas las cosas,
Mira lo que dice aquí en su palabra a través del apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Voy a repetírtelo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una ocasión estábamos en una reunión y hablaban unas personas y yo les dije, querían que oráramos por un enfermo. Entonces el Señor puso una palabra en ese momento. Y no crean que cuando haya algún enfermo yo busco una cita de sanidad especialmente. No, lo que el Señor quiera hablar. Porque hay muchas cosas que Dios de diferentes maneras quiere tratar con cada uno de nosotros. Y sobre todo tratar contigo y en tu corazón. Entonces al transmitir la palabra, la gente estaba distraída. Y yo no me siento ofendido por razón de mi persona. Como le dijo el Señor al profeta Samuel. No te desecharon a ti, me desecharon a mí, dice el Señor. Pero sin embargo, antes de orarles, compartir, les dije, ustedes son personas de fe. Realmente son personas que confían en Dios. Amén, yo tengo mucha fe. Le digo, pues, la verdad que no es así. No le dije, no lo creo. Le dije, no es así. Porque alguien que no pone atención a la palabra de Dios, no puede tener fe. Así diga que él tiene la confianza, pero como decimos aquí en México, de lengua me como un plato, ¿sí? Si alguien tiene fe, es alguien que tiene hambre de oír la palabra de Dios. Y si utilizamos todos los sentidos espirituales, hambre de ver la gloria de Dios, hambre de sentir la presencia de Dios, hambre de gustar, ¿sí? Poner en práctica un testimonio. Así que todos los sentidos tienen que ver también en lo espiritual, en ese terreno donde Dios quiere invitarte y llevarte a lo más hermoso que tú disfrutes. Por eso todos los objetos que tienes, como en una casa, hay utensilios de honra y utensilios de deshonra. Y unos son para usos viles y otros son para usos honrosos. Escoge tú para qué quieres usar las cosas. Escoge para qué quieres utilizar tus oídos naturales, pero también los espirituales. La Biblia dice claramente a través del apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2, no creáis a todo espíritu, por si probad los espíritus, si son de Dios. Hay personas que andan escuchando mensajes por todos lados, sabiendo que no son de Dios. Por eso yo guardo mis oídos. Tus oídos no deben ser botes de basura. Tus oídos no deben ser para cualquier cosa. No solamente escuchar malas palabras, no solamente escuchar vulgaridades, chismes, sino también alimentarse mal, porque el oír es la forma en que el espíritu se alimenta. Muchos creen que es por el ver, pero el Señor dijo, bienaventurados los que creen sin haber visto. Y no solamente lo dijo por Tomás, lo dijo por todos, porque el Señor cuando Él resucitó, les reprochó a sus discípulos reunidos en casa su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían estado atentos a la palabra que Él les había anunciado, que al tercer día el Padre lo levantaría de los muertos. Por eso le pedían señales, y mucha gente vieron señales, pero no creyeron. Por eso, si tú quieres alimentar tu confianza en Dios, tiene que ser por oír la palabra, por oír sus promesas, por oír sus mandamientos. Porque, amado amigo y hermano, si hay algo peligroso, es no prestar atención. El rey Saúl desobedeció y fue desechado por Dios. ¿Por qué razón? Porque tuvo en poco la instrucción del Señor. Tuvo en poco la palabra de Dios. ¿Y cómo fue llevada esa instrucción? A través de un varón que le dijo la palabra, la voluntad de Dios, y él tenía que oír atentamente y llevar a cabo lo que había escuchado. Por eso te invito en el nombre de Jesús, que cuando escuches un mensaje, ten reverencia, ¿sí? Por eso yo necesito también, ya que nos volvamos a congregar pronto, primeramente Dios, porque yo sé que muchos en este mensaje lo ven al principio, se salen, o no lo ven, o le dan compartir y ni siquiera tienen la menor idea de lo que hablé. Y sin embargo, a mí yo no me pongo a ver si tiene 100 vistas, 50 vistas el mensaje. Yo necesito transmitir un mensaje de edificación de parte de Dios, y tú tienes que recibirlo.
Y cuando tienes un manjar, yo te invito a que te lo termines, no lo dejas a la mitad, te lo comes completo. Así mismo es la palabra de Dios. Y dice que así pues la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La vista te ayuda a desear, pero el oír te ayuda a confiar. Por eso este es un sentido que tienes que ejercitar espiritualmente. Es un arma para la gloria de Dios que tú escuches la palabra. Yo escuché a muchos predicadores en ocasión, porque es inevitable. Pero una vez escuchaba un pastor, y cuando lo escuchaba muchos hermanos me decían, oye, el pastor fulano, escúchalo. Claro que sí. Y estaba escuchando, me gustó el mensaje. Pero un día comenzó a hablar de que el espíritu de profecía, y empezó a hablar de cosas que Jesús había hecho después de los 12 años que no están escritas en la palabra. Y le dije a los que estaban conmigo, ya esto no es de Dios. Nunca más vuelvo a escuchar a este tipo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a escucharlo, comienzo a alimentarme mal. No podemos evitar escuchar falsas doctrinas, pero tú debes seleccionar, ¿sí?, con el Espíritu Santo lo que es de Dios. ¿Me explico? En los tiempos del Señor Jesús ya se había levantado otro que decía ser el Mesías, llamado Bar Jesús. Y Gamaliel, el maestro del apóstol, mejor dicho, de Saulo de Tarso, antes de convertirse Pablo, él dijo, si son de Dios, estos van a perseverar, y si no son de Dios, dice la Escritura, si son de Dios van a perseverar, y si no son de Dios, esto va a desaparecer. Entonces, amados hermanos, el oído es muy importante. ¿Qué escuchas? Así como lees, cómo ves, cómo escuchas, ¿sí? ¿Qué es lo que estás escuchando? Y muchas veces no hemos aprendido, y eso lo vamos a ver en el siguiente sentido también, a tenerle una pasión al oír la palabra de Dios. Hay gente que le gusta la buena música, hay otra que le gusta música fea, no estoy hablando de ritmos. Hay gente que le gusta, hay diversidad de gustos, pero en la palabra de Dios hay una sola verdad, porque hay un solo Dios solamente. Y dice la Escritura que el oír también hace algo. Lleva a tu corazón la palabra de Dios y va a traer no solamente gozo, sino también va a traer arrepentimiento. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 37, cuando Pedro predica lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, y al oír las palabras de Pedro, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque el oír es para prestar atención y ver lo que se va a hacer. Y Pedro les dijo, bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en ese momento 3,000 personas se arrepienten, le confiesan sus pecados a Dios, se bautizan en el nombre de Jesucristo después de haber creído, porque ya habían sido bautizados por Juan. Y como está escrito, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra que en ese día se añadieron a la iglesia 3,000 personas. ¿Por qué? Porque dieron oído a la palabra de Dios. Ahorita a veces el hombre quiere cambiar las cosas. El evangelio no necesita publicidad. El evangelio necesita testimonio. Que la gente vea un testimonio espiritual de verdad y que escuchen palabra de verdad. Por eso la Escritura declara, yo soy, dice el profeta, con palabra buena, como un escriba con una pluma muy ligera. Por ello quiero llevarte, qué bendición tiene escuchar la palabra de Dios. Tal vez hay cosas en el mundo que cuando las oyes te alimentan, pero la misión del enemigo es destruir, la del Señor darte vida. Y a pesar que tú escuches cosas que te distraigan, te parezcan divertidas, son para tu destrucción. Acuérdate que la mayoría de las trampas necesitan un anzuelo, y ese es el significado de la palabra seducción. Y muchas veces hay seducción no solamente con la vista, sino hay seducción también con el oído, ¿sí? El oído trae seducción. ¿Cuántos animalitos han sido capturados con una trampa, con un anzuelo? ¿Sí? Y así han traído anzuelos falsos profetas, usados por Satanás. Y que la gente ha prestado oído porque sus oídos no son espirituales, sino son carnales. Y están buscando únicamente la necesidad de la carne.
el oír lo que quieren, no quieren. Dice la palabra que Jeremías, el pueblo ya le comenzó a decir, ya no nos hables así tan duramente, ya no profetices, ¿verdad? Háblanos palabras halagueñas. No les importaba ya al pueblo en ese instante que la palabra fuera mentira o verdad, solamente que la palabra fuera halagueña. ¿Qué significa? Palabras que endulcen al oído. Y yo quiero invitarte a que tú y yo aprendamos a oír todo lo que sea de Dios, porque va a ser para completa edificación. Cuando Dios te levanta, Dios también te anima. La palabra entusiasmo significa Dios con nosotros, de enteos, ¿sí? Dios quiere que tengas un ánimo, pero no conforme a la palabra de un hombre, sino que Dios es el que está gozoso contigo. Así como cuando Jesús se bautizó y dice la escritura, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Era la palabra de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para terminar, yo quiero mostrarte que si tú te enfocas y le das lugar a tu vida espiritual, vas a poder ver las bendiciones de oír la palabra de Dios. Hay muchas, pero por razones del tiempo y para que tú hoy puedas tener este mensaje guardado en tu corazón y lo más elemental, yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que escudriñes la escritura. Estás oyendo también con leer la palabra, no solamente la ves, la escuchas. Por eso en el nombre de Jesús, mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7, verso 12. Y mira cómo comienza. Samuel le dijo al rey Saúl que el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, ¿sí? Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Mira lo que dice. Deuteronomio capítulo 7, versículo 12 dice lo siguiente. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, tenemos que llegar a lo completo, no solamente oír, sino también obedecer. Por eso creí, por lo cual hablé. Por eso la fe es por el oír. Escucho la palabra, la creo y la vivo. Amén. Si tú eres oidor, como dice Santiago, y no hacedor de la palabra, nos comparamos como cuando nos vemos en el espejo y cuando te quitas y ya ni te acuerdas cómo eras, ¿sí? Olvidas la palabra. Por eso lo que se aprende y no se practica, se olvida. Hay cosas de la escuela que cuando mis hijos me preguntan, me dicen, oye papá, ni me acuerdo, ¿sí? Porque no lo practico. Pero las cosas que practico seguido, el sumar, las matemáticas, o algo de historia, o lo que escucho, enseño, en lo que estudié en la carrera, eso no se me olvida. Por eso yo me adiestro en la palabra porque es lo que practico. Y eso es para completa edificación. En lo secular el ejercicio corporal es provechoso, pero poco. Pero la palabra, la piedad para todo aprovecha. Y dice aquí, Dios te guardará contigo, ¿sí?, el pacto y la misericordia que juró a tus padres. No solamente el oír bendice tu vida espiritualmente, sino empiezas a abrir las puertas de bendición de parte de Dios para toda tu casa, para toda tu familia y para tu descendencia. Los judíos no querían oír al Señor Jesús y dijeron, la sangre de este justo sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Vino una masacre en 1945. Hitler mató a 6 millones de judíos, pero todo era por no oírlo. Verso 13. Y te amará. Cuando tú escuchas al Señor, Dios te ama. Por eso dice el Señor, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Tú amas a Dios? Préstale atención. ¿Qué pasa cuando no le prestas atención a alguien que tú dices que amas? La persona que habla contigo y tú no le prestas atención, lo primero que dice, tú eres un mentiroso. Le puedes decir miles de palabras, como el Señor le dijo a Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si tú oyes atentamente, por haber oído, dice, llevado en práctica esto, Dios no solamente guardará el pacto, sino dice, y te amará. Te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, ¿sí? Por eso te digo, abres la bendición a tu familia. Y dice,
y el fruto de tu tierra, es decir, el fruto de tus manos, tu trabajo, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Yo he visto estas bendiciones. Yo tengo 2 mascotas. Una de ellas la atropellaron una ocasión. Le pasó un taxista encima. Lo llevaron, ahí estaba el veterinario, lo llevaron con el veterinario. No le pasó nada. Y el perro fue arrollado completamente. Fue voluntad de Dios, no murió. Dios guarda tu vida. Por eso dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y los defiende. Todo aquel que teme al Señor es porque ha oído la palabra del Señor. Porque sabe a quién temer. ¿Sabes por qué yo no tengo temor? No porque sea valentón. Cuando yo veo peligro de muerte, claro que tengo nervios y tengo una sensación de miedo, porque este cuerpo, también tiene sentidos y yo me rehúso a sufrir. Pero cuando enfrento las circunstancias me acuerdo, yo no le debo temer al que mata el cuerpo. Sea enfermedad, sea un bandido, sea quien sea. Témele, dice el Señor, y eso escúchalo, solamente a aquel que puede destruir el alma en el infierno, y ese es Dios. Mucha gente cree que Satanás puede sacar a la gente del infierno. No, un condenado no puede poner en libertad a otro condenado. Solamente Dios. Por eso solamente a Él le serviré, solamente a Él amaré y solamente a Él temeré. Mucha gente tenía temor de Israel porque escuchaban su fama. ¿Qué escucha la gente de nosotros? Eres bienaventurado cuando hablan mal de ti, pero mintiendo. Pero si hablan mal de nosotros diciendo la verdad, no hay bendición. Por eso quiero terminar aquí. Dice la palabra, verso 14. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Dios de ti toda enfermedad. No dice alguna, toda enfermedad de los que en Él confían. En el nombre de Jesús. Con esta psicosis que hay en estos tiempos, mucha gente tenía temor por los síntomas que tuve a finales del mes de marzo. Estuve enfermo. Perdí hasta el sentido del gusto, del olfato, fiebre, y todo el mundo espantado. Pero yo estuve en manos de Dios. No salía a tentar, yo no andaba en la calle buscando lo que no necesito. Me quedé en mi casa, solamente clamamos al Señor, mi familia oraba por mí, los hermanos de la iglesia oraban por mí. Dios les bendiga. Y aquí estamos. Porque Dios hace diferencia con las plagas, al que es egipcio y al que es del pueblo de Dios. Por eso, amigos que me escuchan, hoy has escuchado este mensaje, el oído es una puerta así como la vista. Si tú has escuchado la palabra, escucha el evangelio del Señor. ¿Sabes qué dice? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y cuando habla del reino se refiere al Rey. El Rey de Reyes y Señor Jesucristo ha venido. Nos trajo vida eterna y hoy dejó a su iglesia para que siguiera proclamando las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierra tus ojos. Padre, te quiero dar gracias por tu palabra, Señor. Te alabo, te bendigo, mi Dios, porque eres bueno. Y yo te ruego, Señor, que si alguno ha oído tu voz y abre la puerta, tú entrarás a él, Señor, y cenarás con él y él contigo. Te alabo, Padre, y te doy gracias, Señor. Y aprovecho en esta oración a clamar por todos los enfermos, Señor. Clamamos, Padre eterno, por la hermana de Esperanza, Señor. Padre, toda enfermedad te ruego en el nombre de Jesús, no importa la gravedad que sea, para ti no hay cosa difícil, Señor. Pongo en tus manos, Padre, a la hermana Asunción, Señor. Quiero rogarte también que la levantes, la ayudes en su corazón y en su necesidad, Señor. Por la mamá de mi hermano Ángel Pérez, Señor. Él también, Señor, ha clamado por su familia. En el nombre de Jesús, sánalos. Si en esa casa hay más, Señor, si él mismo está enfermo, en el nombre de Jesús, Señor, derrama sanidad en esta hora, bendito Dios y Padre. Libra, Padre eterno, a todo aquel, Señor, que hoy está en amenaza, Señor.
Hay hermanos que nos ven, Señor, en Cuba. Guarda y también bendice a esa nación de Cuba, Padre Celestial. Bendice a las iglesias hermanas, Señor, que no dejan de predicar tu palabra. Bendice a sus jefes de familia, a sus líderes, a sus pastores, Señor, en el nombre de Jesús, porque se está proclamando tu palabra, Padre, y que el mundo conozca que tú vives, Señor, que hay un testimonio verdadero, Señor. Y te ruego que abras, quites la venda, Señor, para que la gente conozca que sí hay verdad, que hay todavía Dios que está proclamando palabra, que no se ha cansado ni se cansará jamás de hacer lo bueno, porque tú, Señor, dice la palabra que tú no retardas tu promesa, porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, se derrame tu gloria, Padre. Amén y amén, Señor. Pues, amados amigos, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y este viernes les esperamos igual a las 8 de la noche con otro mensaje de la palabra de Dios. No lo olvides, ejercita también tu espíritu. Es un arma, ¿sí? Es un arma. Cuando tú cierras tu oído a lo malo, cancelas esa entrada al ladrón que es Satanás. Y cuando abres tus oídos naturales y sobre todo los espirituales para Dios, hay muchas bendiciones y promesas que te alcanzarán. Tú no tendrás que buscarlas, ellas te buscarán a ti. Que el Señor te bendiga en gran manera.